historia ocurrió en el año 2017 en el estado de Veracruz. Todos los años teníamos la bonita costumbre de reunirnos toda la familia en el mes de diciembre, en la finca de los bisabuelos. Todo era alegría y alboroto, pues primos, abuelos, tíos, nietos hacíamos acto de presencia. Se juntaba prácticamente toda la familia. Casi siempre que llegábamos, mis primos ya me esperaban para montar a caballo y recorrer toda la finca, ya que siempre hacíamos eso cuando estábamos juntos. Pero en esa ocasión sería algo especial, ya que al subirme al caballo sentí de inmediato una mirada muy pesada que provenía del fondo de la finca, justo donde se encontraba un árbol que pegaba con un pozo. Yo me sentí bastante raro, como con escalofríos, pero no dije nada, a pesar de que algo me decía que estaba siendo observado por alguien o algo muy malo. Total que no hice caso. Así quedó todo y fui enseguida con mis primos. Empezamos a contarnos todo lo que hicimos en el año, nuestras experiencias con las parejas y el trabajo, poniéndonos al corriente de todo un poco. De repente llegamos a unos árboles de mango muy frondosos, esto como a unos 5 o 7 kilómetros ya de la finca. En esos árboles nos gustaba bajarnos a sentarnos un rato, en lo que nos comíamos unos cuantos mangos. Como era nuestra fiel costumbre, así lo hicimos ese día, para enseguida seguir platicando de nuestras vidas. Nos llevábamos unas cuantas horas en eso. Cuando terminamos de comer, uno de mis primos quiso hacer una carrera, de donde estábamos hasta un pequeño río que se encontraba más o menos como a 1,5 kilómetros adelante. Todos muy contentos aceptamos y empezamos dicho reto. Íbamos demasiado rápido, pero a media carrera me acordé de un camino más corto, comenzándome a desviar. Todos mis primos me gritaban: «¡Regrésate, primo! ¡Regrésate!». Lo hacían con tanta insistencia que me supuse que era porque no querían que les ganara. Así que seguí y no les hice caso. No me detuve hasta que llegué a un tipo de bosque. Era una parte de la finca que según yo ya conocía, pero en ese momento todo cambió. De pronto no reconocí aquel lugar. Demasiados árboles, arbustos y sobre todo ese terrible frío que sentía, a pesar de que eran las 4 de la tarde apenas. El sol aún se asomaba fuerte. Comencé a bajarme del caballo y a caminar lento. De nuevo sentía esa mirada, esa mala vibra del principio. De repente sentí una mano en mi hombro y volteé de inmediato. Era uno de mis primos que había ido por mí. Me dijo que teníamos que irnos de ahí rápidamente, que al abuelo no le gustaba que estuviéramos en esa parte de la finca, que había dicho que podíamos estar en todos lados menos ahí. Pregunté que por qué, que cuál era el motivo, pero no me querían responder, hasta que de tanto y tanto preguntar lo harté y me dijo: «Mi abuelo cuenta que aquí en estos árboles», pero cuando comenzaba a decir algo se escuchó un grito horrible de una mujer, unas risas perturbadoras y de nuevo otro grito espeluznante que nos puso los pelos de punta. Mi primo se asustó mucho y comenzó a gritar, al momento que me decía: «¡Corre! ¡Corre! No se te ocurra voltear para atrás. No veas hacia ningún lado», continuaba diciendo. «Solo corre». Me trepé a mi caballo y empecé a correr en él sin mirar atrás. A lo lejos vi los árboles de mango al igual que a mis demás primos. Fue ahí cuando decidí parar. El caballo casi me tira y al momento de bajarme, observé que no estaba mi primo el que me fue a buscar. Todos me preguntaban que dónde estaba él. Les dije que salimos al par, que yo solo seguí su consejo al no mirar para atrás. Todos se asustaron cuando les conté lo sucedido, y el primo mayor nos dijo: «Vamos rápido por mi abuelo». Corrimos hacia la finca todos despavoridos y de nuevo mi primo el mayor comentó que no dijéramos nada a nadie, que primero a mi abuelo, y así lo hicimos. Al llegar mi primo pasó y sacó a mi abuelo de donde estaba con los demás. Entre todos le contamos qué fue lo que pasó y que no encontrábamos a mi primo. Mi abuelo al escuchar mi versión me dio una bofetada que me dejó tambaleando, para luego meterse a la casa. En unos cuantos minutos salió otra vez, trayendo consigo una caja negra con cadenas y candados. Agarramos los caballos y nos dirigimos hacia los árboles de mango. Al llegar mi abuelo solo escogió a 3 bisnietos, uno de cada generación. En ese momento no entendíamos por qué. Nos subimos nuevamente a los caballos y nos dirigimos de nuevo al bosque, pero unos metros antes de llegar, nuestros caballos se detuvieron jaloneándose en señal de miedo.
No querían avanzar más, como que presentían algo malo. Por más que los jalábamos para que caminaran, no quisieron. Así que no tuvimos otra opción que dejarlos y entrar caminando por nuestro pie. Pero antes de entrar, un primo se comenzó a sentir muy mal. Dijo que se sentía muy mareado. Así que tuvimos que dejarlo, ya que mi abuelo comentó que él era débil para lo que íbamos a vivir. La verdad, ya para ese momento tenía demasiado miedo, pues yo nunca antes había visto o experimentado algo fuera de este mundo. Mi abuelo siguió caminando e íbamos mi primo mayor y yo atrás de él. No teníamos ni idea de qué era lo que iba a pasar. Solamente sabíamos que no debíamos separarnos del abuelo. Es lo que nos dijo antes de entrar. A unos 10 metros adelante se escucharon voces y risas. Mi abuelo de inmediato nos dijo que no hiciéramos caso, que estuviéramos concentrados en su espalda, que fuéramos muy pegado a ella. Nos lo repetía 1000 veces y así lo estábamos haciendo, hasta que de pronto mi primo no pudo más. El llanto lo traicionó y se detuvo según él, porque estaba viendo a su hermana. Pero mi prima murió un año antes, por lo que mi primo se culpa aún, pues esta se cayó de un columpio golpeándose la cabeza, lo que causó su deceso. Mi primo estaba a cargo de ella. Mi primo corrió en ese momento a quererla abrazar. Mi abuelo reaccionó y salió corriendo atrás de él, pero fue demasiado tarde. Solo vimos cómo su cuerpo caía mutilado y una sombra negra grande como de 2 metros estaba delante de nosotros como retándonos. Mi abuelo gritaba aterrado mostrando la caja negra que traía con él. Aquella sombra retrocedió hasta desaparecer de nuestra vista. Yo estaba en completo estado de shock. No sabía qué hacer. Mi abuelo solo lloraba y juntaba el cuerpo para que no estuviera separado. Al ver esto pude reaccionar. Gritaba y lloraba, pues aquel primo era mi mejor amigo también. A pesar de que solo nos veíamos una semana al año, yo lo quería mucho, y esa sombra nos lo había quitado. Mi abuelo me levantó diciendo que teníamos que seguir. Yo le preguntaba qué era aquello, por qué había hecho eso a mi primo, pero mi abuelo no respondía, hasta que de tanto insistirle me dio una bofetada de nuevo. ¿En verdad quieres saber qué pasó? Y con lágrimas de coraje me contó. Antes yo era muy pobre, no tenía nada, a veces nada ni para comer, solamente un pedazo de tierra, una casa humilde de madera. Tu bisabuela lloraba porque no teníamos que comer, y ya había nacido tu tío Teodoro, el mayor de los hermanos de mi abuela. Una tarde salí a caminar. Caminé tanto que llegué a este bosque y en medio de él me hinqué y me puse a llorar. De repente llegó un hombre muy bien vestido, todo en color negro sus prendas. Este me preguntó que por qué lloraba. Yo ingenuo le conté todo. Este ser despiadado comenzó a reír y me dijo: yo puedo solucionar todos tus problemas. Solamente me tienes que dar 3 sacrificios de tu tercera generación, los primogénitos de tus primeros 3 hijos, y todas estas tierras serán tuyas. No sabrás ni cuánto es tuyo. Tus ojos no lo podrán ver de lo grande que será. Siempre tendrás tierra fértil y ganado a montones. Todo lo que hagas aquí será tu beneficio. Yo desesperado en aquel momento acepté. Sabía que le estaba entregando mi alma al diablo, pero no me importó. Este horrible ser solo se reía y me dijo: no te confundas, yo soy la muerte. Me hizo firmar en un pedazo de tela. Estaba muy desgastada y me la dio. Me dijo que antes que esa tela se pusiera negra tenía que traer los sacrificios, o yo pagaría por eso. De nuevo acepté. Es por eso que tenemos todo esto que disfrutas desde que naciste. Me quedé sin palabras como congelado. No podía creer lo que mi abuelo decía. Por instinto me quise alejar de él haciéndome para atrás. Mi propio abuelo me quería matar. Quería entregarme a la muerte como pago por su pacto. No lo entendía o mi mente no quería hacerlo. Me dijo: no tengas miedo, no te haré nada malo. Solo acompáñame al corazón del bosque para quemar este contrato. No sé por qué, pero le creí. Me rehusaba a creer que me fuera a hacer daño, por lo que seguí con él caminando más y más hacia adentro del bosque. Cuando llegamos abrió la caja negra y pude ver que adentro estaba el contrato ya casi todo negro. Solo faltaba un pedazo muy pequeño. Lo sacó de la caja, así como 3 dagas también. Yo me asusté mucho en ese momento. Él me dijo: vamos a quemar esto.
Y si pasa algo malo, tú corre. Corre hasta los caballos. Cubres a tu primo y te vas de aquí. No regresen más. Solo dile a tu papá que abra mi closet en la parte de abajo. Este tiene un candado. Las llaves están abajo de mi cama amarradas. Cuando mi abuelo comenzó a quemar el contrato, se escuchó un grito muy fuerte y ensordecedor. Era un grito que casi me dejaba sordo. Lleno de miedo, pero con voz fuerte, mi abuelo dijo: «Corre, corre de aquí, muchacho». Yo salí como alma que lleva el diablo y cuando me paré, estaba la sombra enfrente de mí. Me gritó: «Pagarás lo que le di a tu abuelo». Yo salí corriendo aún más rápidamente. En ese momento mi abuelo se puso delante de aquel ente. A lo lejos le gritaba a mi abuelo que corriera, pero solo vi cómo se arrodilló y gritó: «¡No!». Al escuchar al abuelo me llené aún más de miedo, por lo que corrí. No paré hasta que vi la luz de la salida. Nuevamente comencé a escuchar gritos y risas. Eso me puso muy nervioso, así que me caí. Fue ahí cuando la pude ver. Vi a la muerte. Es grande, cubierta de negro, sin ojos, algo inexplicable y aterrador. Me dijo: «La cuenta de tu abuelo está saldada. Eres libre». Yo no sabía qué decir. Estaba enmudecido, lleno de miedo, sin saber qué hacer. Parecía que ella lo disfrutaba, pues se reía de mí a carcajadas. De pronto me dijo: «¿Quieres irte o quieres que te ofrezca algo? Puedo darte dinero, larga vida, todo lo que tú me pidas. Solamente tienes que cumplir o te pasará como a tu abuelo». Como pude le dije lo siguiente: «Lo único que quiero es que te largues de aquí, de nuestras vidas. Ya te pagó mi abuelo, vete». De nuevo se reía de mí. Pude ver cómo poco a poco comenzó a marcharse en medio de carcajadas. Me paré de inmediato y comencé a correr en dirección hacia donde estaba mi primo, que habíamos dejado solo. Él me preguntó que dónde estaba mi abuelo y mi otro primo. Yo me quedé callado. No sabía qué decirle. Solo le dije: «Súbete al caballo, vámonos rápido de aquí». Él seguía preguntando que dónde estaba mi abuelo y mi primo, que no los podíamos dejar solos. Tenía tanto miedo que no tuve más remedio que darle una bofetada para que se callara. «Vamos para la finca», le dije. «Tengo que hablar con mi papá». Él solo siguió caminando. Al llegar, mi papá me preguntó que dónde estábamos, pues ya todos estaban alarmados. Lo llevé al cuarto de mi abuelo y le conté todo como pude en medio de lágrimas. Mi papá, muy enojado, me comenzó a pegar y a decirme que por qué no lo defendí. Yo solo estaba llorando. Le dije que no había podido. Abrió después el closet de mi abuelo y había unas cartas y fotos de este, donde explicaba todo lo que hizo. Mi papá salió como loco y corrió con mis tíos al bosque. Estos sacaron el cuerpo de mi primo, pero el cuerpo de mi abuelo no estaba. Por más que buscaron, jamás apareció. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Mis tíos, mi papá, los abuelos y mi bisabuela decidieron que esa parte de la finca estaría prohibida para todos. Así que mandaron a construir unas paredes enormes, cerrando así todo acceso a esa parte del bosque para que nadie entre. Solo me queda claro que los tratos o pactos que se hacen con la muerte los tienes que cumplir, porque si no, tarde que temprano vendrá por ti. La protagonista de la siguiente historia es mi hija Clarisa. Hace ya varios años, cuando ella rondaba alrededor de los 7 años de edad, por la necesidad de tener que trabajar, mi esposo y yo la teníamos que dejar en casa de mi mamá. Ella, además de cuidar a mi hija, también se encargaba de un sobrino, el cual contaba con la misma edad que la niña. Clarisa dormía con su abuelita en ocasiones cuando no podíamos ir a recogerla. En una de las tantas noches que se quedó con mi mamá, vieron algo en particular aterrador. Su primo, que al igual que mi hija dormía en el mismo cuarto, pero su cama estaba del lado de la ventana, la cual tenía un barandal hecho de tablillas y por el calor tenían que abrirla. Dicen que de pronto se escuchó el ruido de caballos. Como estos no podían dormir, escucharon perfectamente. La luz de la luna iluminaba la calle esa noche. Estos, intrigados por los caballos, se asomaron por el ventanal, pudiendo ver una carreta de tipo carruaje antiguo, la cual llevaba unas lámparas como si tuvieran veladoras por dentro. Se parecía al quinqué que tenía mi mamá, y se escuchaba como si fueran arrastrando cadenas. Lo más raro, dice mi madre,
que no pudieron ver a ninguna persona que fuera en aquella carreta. A la mañana siguiente oyeron que su abuela y una vecina platicaban en la calle. Mi hija y mi sobrino salieron rápidamente para ver si éstas hablaban de la carreta que habían visto en la noche anterior, pero para su sorpresa éstas hablaban de una vecina que vivía unas cuadras más arriba. Mi hija, ya con más edad, puede comprender ahora que lo que vieron aquella noche no era nada más ni nada menos que la muerte. Algo muy similar nos ocurrió a mi hermano Jesús y a mí, una noche que mi padre nos llevó al rancho de donde él era originario, Tacuichamona, en Sinaloa. Tendríamos entre 15 y 16 años. Era un día de Semana Santa. Quemarían al Judas el domingo y después se hacía un gran baile. Pero ese día era sábado por la noche, cuando mi hermano y yo escuchamos que pasaba una carreta, pero además de eso se escuchaba cómo iban arrastrando cadenas. Como todo adolescente curioso nos quisimos asomar por la ventana, pero mi padre y mi tío no nos dejaron, sino que ellos lo hicieron para después cerrar inmediatamente la ventana y persignarse diciendo: Dios bendito, es la carreta de la muerte. Como a los 20 minutos aproximadamente, comenzaron a sonar las campanas, esto anunciando que alguien se había muerto, pues es la costumbre en algunos lugares aún. Al siguiente día muy temprano mis tíos se levantaron para ir a ordeñar las vacas, y una de las vecinas les informó que había fallecido una señora, que se encontraba muy enferma en el lugar, esto la noche anterior. Esta última historia tuvo lugar cuando yo era muy joven aún, no pasaba de los 13 años. Desde ese momento supe que algo en mí no era igual que las demás chicas, pues yo podía ver gente extraña en mi casa o en otros lugares, pero a decir verdad nadie me creía, excepto mi papá, pero él murió hace 25 años ya. La colonia donde vivíamos era de las más pobres de Culiacán en ese tiempo. Mi papá siempre dijo que ahí era un camino real, donde pasaban diligencias con oro y otras mercancías, además de que corría un arroyo y a unas 4 calles desembocaba al río. Una noche me contó mi papá que él y mi hermana escucharon que lloraba una mujer en la esquina de la casa. La cerca que teníamos era de latas, por lo que se podía ver hacia afuera de la calle. La luz del farol parpadeaba como si fuera a fundirse ya. No dejaba ver muy claro quién estaba ahí. Mi papá miró la intención de mi hermana, que era salir, pero de inmediato le dijo que no saliera, que él iría a ver quién era. Cuenta mi papá que era una mujer quien vestía una bata blanca. Tenía el cabello negro largo, pero solo la vio de espaldas y dijo en su mente: Esta es la Llorona, por lo que se metió corriendo rápidamente, cerrando la puerta de un portazo, diciéndole a mi hermana: entra a tu cuarto y por ningún motivo vayan a salir, aunque escuchen llantos otra vez. 2 o 3 años más adelante de ese incidente, mi papá salió una madrugada porque escuchó un caballo relinchar y vio que se paró justo enfrente de la puerta principal. Pudo ver por encima de la barda que se asomaba la figura de un jinete montado en su caballo. Mi papá era muy valiente, pues fue soldado raso como él lo decía, por lo que se fue acercando poco a poco hasta poder ver por completo al jinete que montaba aquel caballo. Traía puesta una capa negra, que ni se inmutó al sentir a mi padre más cerca, y al aluzarlo con su lámpara de mano pudo ver horrorizado que no tenía cabeza. Casi se desmaya de la impresión, pero se aguantó y no dijo nada. Sin más, aquel caballo pegó un relincho pegando la fuga a todo galope. Mi papá corrió de inmediato adentro de la casa. Fue a la mañana siguiente cuando nos contó todo lo sucedido, pero mi mamá no le creyó. Yo sí, pues sabía de las otras apariciones también. Casualmente, un amigo de mis hermanos vivía 5 cuadras arriba, llegando a la siguiente colonia, pero tenía su novia que vivía a la vuelta de la casa de enfrente de nosotros. Cuenta que una noche él venía de una fiesta y pensó en ir a visitar a su novia, llevarle serenata. Eran casi las 12 de la noche. Antes se acostumbraban más las serenatas y se podían dar a una de esas horas. Por el callejón que va a dar a mi cuadra, él de un momento a otro vio a una mujer de bata blanca y pelo largo que lloraba atrás de su camioneta. La vio por el espejo retrovisor. Se iba a frenar para ver qué le sucedía, pero para su terrible sorpresa aquella mujer se emparejó a su camioneta y después lo rebasó. No iba muy rápido en su camioneta, pero le quedaba claro que cómo era posible que lo cruzara, y su miedo aumentó cuando no le vio pies al andar.
y al dar vuelta hacia donde él iba, la mujer también iba hacia allá. Cuenta que le dio miedo aún más al ver que entraba a mi casa traspasando la cerca de la entrada. De inmediato siguió de frente, ya ni de la serenata se acordó. Al día siguiente, al anochecer, como era la costumbre de juntarnos todos en la banqueta de afuera de mi casa, él llegó y nos comenzó a contar su macabra historia, y fue cuando le creyeron a mi papá lo que había visto tiempo atrás, a la mujer llorando afuera de la casa, pero en ninguno de los casos pudieron ver su rostro. La historia que te voy a contar el día de hoy me la contó mi mamá. Cuando mi hermana la mayor nació, ella y mi padre eran muy jóvenes aún. Cuenta que se encontraban en su casa. Ya era el tercer día de nacida de mi hermana y ésta lloraba mucho. Con nada se callaba. Esa misma noche mi mamá comenzó a escuchar ruidos extraños que provenían del techo de la casa. Era como si alguien estuviera arañándolo. El techo era de lámina en ese tiempo, por lo que se escuchaba muy feo. Asustada despertó a mi papá para decirle lo que pasaba y fue a echar un vistazo. Mi padre somnoliento le dijo que eran gatos y que se durmiera sin darle más importancia. Pero el ruido se comenzó a hacer más intenso aún, por lo que mi mamá se quiso levantar para ver qué era, pero cuando quiso salir del cuarto algo la aventó, haciendo que cayera al suelo. Mi papá se dio cuenta y de inmediato se levantó a ver qué sucedía, pero cuando quiso salir del cuarto también fue aventado por aquella fuerza. Mi hermana seguía llorando sin parar, pero ahora con más intensidad. Mi madre no pudo más con la angustia. El llanto le ganó y comienza a gritar con desesperación. Los vecinos estaban muy cerca jugando lotería, pues donde vivían mis papás era una vecindad, pero con el laberinto de su juego no los escucharon. Todas las noches acostumbraban reunirse para jugar lotería. No se dieron cuenta de nada hasta que mis papás salieron y les contaron lo sucedido. Uno de los vecinos acompañó a mi padre para mirar el techo y ver qué había pasado, pero no encontraron nada. Mis papás, muy temerosos por todo esto, decidieron ir a un hotel a pasar esa noche. Al día siguiente que regresaron, ¿cuál sería su sorpresa? Que en su casa todo estaba muy raro. En la entrada había mucha tierra negra regada. Al entrar vieron que su colchón tenía los resortes salidos. La parrilla para cocinar estaba rota. El espejo grande que tenían estaba hecho añicos. Para dividir la cocina de la recámara tenían colgada una cortina. También estaba rasgada como si unas grandes uñas le hubieran arañado. Mis padres, asustados, le hablaron a los vecinos para preguntarles si alguien había visto algo, pero todos, muy asombrados, dijeron que no escucharon ni vieron nada, que eso era obra del mal, que mejor fueran a buscar al cura para que fuera a bendecir el lugar. Mi madre se animó a ir a la iglesia, pero el cura no quiso ir. Les contó a sus vecinos y entre todos fueron a buscarlo de nuevo y explicarle que algo andaba muy mal en ese lugar. Ahora sí aceptó a ir, y cuando llegó a la casa se sorprendió demasiado, y les dijo de inmediato que se fueran de ahí, que algo muy malo se podía percibir, que el innombrable se quería apoderar de la niña. Mis papás salieron de aquella vecindad. Después de un tiempo mi madre acompañó a una amiga con una mujer que echaba las cartas. Esta, al entrar, pudo notar que tenía un altar enorme con la figura de la muerte que sobresalía. Estaba rodeada de muchas fotos, por lo que la curiosidad le ganó. Las estuvo observando por algunos segundos, y terrible sorpresa se llevó mi mamá al dar con una foto de ella. Con miedo y todo, pero le preguntó a la mujer que quién se la había llevado, y esta, con toda la desfachatez del mundo, le dijo que la señora Carmen. Lo que esta mujer no sabía es que Carmen era la suegra de mi madre, que nunca la vio con buenos ojos para su hijo, y que juró que un día los separaría. Esta pequeña historia que te contaré le sucedió a mi abuelo, que en paz descanse. A él le gustaba mucho ir a la barranca de Oblatos de Huentitán, Jalisco, y en una de sus visitas a ese lugar, se le apareció un hombre a caballo muy elegante. Le dijo que lo haría muy rico, pero que tenía que decirle solo a su mujer y a su hija. Pero mi abuelo cometió un error muy grande. En lugar de llevar a su familia como él se lo dijo, llevó a unos amigos.
De pronto, estando en el lugar indicado, se le apareció el mismo hombre. Muy enojado, le reclamó el hecho de no haber llevado a su familia como él le dijo. Ahora lo pagarás muy caro. No tendrás el dinero que te prometí. Lo pagarás con tu vida. Las personas que lo acompañaron cuentan que se hacía como si lo estuvieran golpeando o azotando. Después de eso, mi abuelo cayó muy enfermo. No retenía nada en el estómago. Así continuó mal mucho tiempo hasta que un día lo curaron. Decía que ese hombre lo castigó demasiado por su avaricia y desobediencia. En una ocasión este hombre se me apareció a mí también. Pero no me dijo nada, solo se me quedó mirando por un buen rato. Yo me encontraba en mi cuarto y me sentía aterrada. No le pude ver la cara, solo la sombra. Pero aún así puedo decir que es demasiado perturbador.